¿Cómo aferrarme a mi promesa de restauración matrimonial de parte de Dios? Hoy me ha tocado transmitir desde el cuarto de mi hija porque como están arreglando la calle, entonces hay mucho ruido al otro lado. Así que espero que el fondo no los distraiga y nos concentremos en lo que nos va a servir del Señor. Cuando Dios nos da promesas o profecías es porque sabe que en el futuro vamos a enfrentar algo que supera nuestro entendimiento, algo que va a colocar en problemas nuestra fe. Y por lo que he escuchado en la consejería que hacemos por WhatsApp, a todos les han dado alguna profecía o les han dado una promesa de restauración de parte de Dios. Pero asimismo, vemos que el tiempo va corriendo y no se hace realidad esa promesa de restauración matrimonial. No vemos que el esposo separado haya vuelto, o alguna pequeña luz de que el matrimonio se va a restaurar. Me manifiestan que ya no saben qué más hacer para que su matrimonio se restaure o para que esas promesas se cumplan. Entonces nosotros ya habíamos hecho un video donde hablamos acerca de esto de las promesas de restauración. Ahí pueden encontrar algunas razones que no voy a tocar en este video, pero en este quiero tocar tres aspectos que no hablen en el otro para que nosotros revisemos cómo estamos con eso y le demos un chulo o nos esforcemos por ponernos a paz con lo que el Señor necesita de nosotros. Entonces le voy a anticipar tres razones en este video por las cuales una promesa o una profecía de restauración matrimonial no se está cumpliendo. 1. Por ilegalidad espiritual. 2. Tiempo y proceso. 3. Distracciones de Satanás. Y con eso les quiero compartir un testimonio de nosotros. Entonces vamos con la primera, que necesito que nos quede claro, porque Dios es poderoso, es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor, es un Dios de perdón, es un Dios de milagros, es un Dios de que nada le queda imposible, pero Él no va a restaurar matrimonios sobre la arena. Debemos de entender que Dios tiene un orden para todas las cosas. Y cuando nosotros estamos fuera de ese orden, eso nos va a hacer un grave tropiezo en nuestras oraciones. Esta ilegalidad espiritual significa que hay algo en lo que no estamos a paz con el Señor. Y principalmente en el caso de los matrimonios que están separados y buscan la restauración, es porque necesitamos estar al día con dos de las tres restauraciones que requiere el matrimonio. La primera es tu restauración con Dios. ¿Cómo está esa relación? ¿Cómo estamos en esa intimidad? La segunda es nuestra restauración personal. Necesitamos sanar heridas, sacar de nuestra mente las ofensas, tener una sanidad interior y una limpieza espiritual. Y cuando ya tenemos esas dos restauraciones, somos aptos para la tercera, que es enfrentar los retos de la restauración matrimonial. Entonces, cuando les pregunto que si están haciendo las tres cosas mínimas que tenemos que hacer a diario para fortalecer esa intimidad, me dicen que sí las hacen, que es orar, leer y alabar. Nosotros a eso le llamamos el hola. Lo puedes encontrar un video que te enseña detalladamente cómo hacerlo aquí en un link o abajo en la descripción te lo dejamos. Usted me dice que sí, que hacen el hola, pero no todos los días. Que de pronto son muy buenos orando, pero no leen la palabra o por el tiempo no alcanzan a alabar. Y el error más común que veo en todos es que creen que ir a la iglesia cada 8 días es una intimidad con Dios. Esto es lo que yo llamo una desnutrición espiritual, pues siguen distanciados de Dios y no tienen el grado de intimidad que Dios necesita para fortalecerlos. Entonces, al estar nosotros débiles en esa intimidad diaria, pues Dios no va a poder obrar al nivel que necesita hacerlo en cada persona para que este tiempo, esta temporada terrorífica se acabe pronto. Tenemos que estar claros que Dios sí quiere y va a restaurar un matrimonio que se sujete a su plan de restauración matrimonial. Y esta tiene que empezar por la restauración del cónyuge. Y por eso es fundamental que respetemos su orden y sus tiempos. Y uno entiende que todas las separaciones y las crisis matrimoniales no son las mismas. Y en el caso de que su matrimonio ya esté divorciado, también dejamos un video de qué puede hacer. Y para los que no están casados y también se preguntan si Dios restaura un matrimonio en unión libre, aquí también te encuentras otro video que te lo explica. Ambos están abajo en la descripción. La segunda razón que también hace un tropiezo o hace algo que retrase esa profecía o esa promesa es que no somos capaces de entender y respetar el tiempo porque estamos con afán vigilando lo que Dios está haciendo o por qué se está demorando. Y aquí es donde he comprobado con personas que también trabajan en la consejería de parejas que cuando nosotros no aprovechamos el espacio de la separación para una sanidad, por eso es que la pareja vuelve y nosotros no estamos listos y entonces vamos a enfrentar nuestra siguiente ruptura. Lo más triste es que muchas personas cuando ya vuelve su cónyuge se dan cuenta que ya no lo necesitan, que ya no lo quieren. Y la otra muy común es que al no haber una sanidad interior retoman los reclamos y las peleas por cosas que se supone ya habían quedado en el pasado. Y esto siempre sucede cuando estamos muy enfocados en que nuestra pareja vuelva, pero descuidamos por completo nuestra restauración personal. Y es que el problema es que lo que nosotros no hemos restaurado y fortalecido en las manos de Cristo,
Son las puertas abiertas por donde Satanás se va a volver a meter y nos va a tentar haciéndonos caer en eso que no hemos podido superar. Y ahí vuelve y se ocasiona otra ruptura amorosa. Entonces Dios nos da promesas para que nosotros seamos esforzados en luchar por alcanzarla. Igual, Satanás siempre se va a oponer, pero si nosotros tenemos fe en lo que el Señor nos dice, vamos a creer que aunque en el panorama no tenemos las pruebas de que esto se va a arreglar, en fe podemos confiar que si Dios lo dijo, se va a hacer así. Y asimismo también vemos en la palabra que Dios les dio a los israelitas una promesa de una tierra que tenía leche y miel, pero también ellos tenían que lucharla, pelearla, reclamarla. No era gratis, no simplemente fue llegar a ella y conquistarla, tenían que pelearla contra otros que ya la tenían. Y uno se pregunta, ¿por qué entonces si Dios me va a dar algo, no me lo da fácil? Porque nadie valora lo que no le ha costado ganar. Si notamos, la mayoría de nuestras relaciones empezaron fácil, empezaron muy bonitas, chévere, divertidas, y al cabo de un tiempo se fue perdiendo el respeto, se fue dejando que algunas cosas que no son ni deben de pasar en la pareja sucedieran. Esto destruyó la confianza y ahora estamos en el problema que estamos enfrentando. El problema de nuestra autoconfianza del otro es que como que todo lo tenemos allí, entonces no pensamos que lo podemos perder algún día y lo vamos a descuidar. Lo que no entendemos es que el matrimonio es de tres, porque el tercero tiene que ser Dios para que sea un cordón de tres dobleces que difícilmente se rompa. Pero cuando Dios no es la tercera persona en el matrimonio, ahí está ese lugar que le da cabida a que Satanás ponga a otra persona cosas, a nuestro orgullo, nuestro egoísmo y todo lo que lleva al matrimonio a la destrucción. Y ahí es donde está el secreto de la restauración matrimonial, que si Dios va a devolver tu pareja es porque entiendes que tiene que ser de tres el matrimonio y que ahora le vas a dar el lugar a Dios donde debe estar en tu vida primero y juntos lo van a colocar en el matrimonio. La tercera razón para que una promesa o profecía en el matrimonio no se cumpla es porque Satanás sabe que eso va a pasar. Satanás también sabe que Dios ama a las familias y quiere restaurarlas, quiere que haya unión en el hogar. Y el objetivo primario de Satanás es dividir, separar al matrimonio. Entonces, esta tercera razón es que nosotros nos distraemos, nos dejamos desenfocar con las mentiras de Satanás. La falta de fe para poder creer sin tener que ver. Las personas no quieren creerle a Dios sin ver, por eso andan pendientes de qué pasa o no pasa en la vida de su esposo. Y esto lo que le suma es una constante desilusión y una frustración de que ese esposo separado nada lo toca y no vemos que de nada se arrepienta. Ninguna noticia del hijo pródigo en esa etapa que quiere vivir el mundo nos conviene saberla. Y le decimos a la gente que trate de bloquear cualquier comunicación que le dé una información negativa del otro, cualquier red donde se pueda estar dando cuenta si salió, entró, con quién se toma fotos, todo eso hay que cortarlo. Pero la gente es necia. Piensa que controlando lo que el otro hace en algo está favoreciendo esta situación. Pero por ahora toca limitar la comunicación lo máximo que se pueda. Si tienen hijos en común, limitarla solamente al tema que tiene que ver y evitar lo que más se salga de ese tema. La fe requiere que sea la convicción de lo que no se ve y tener la confianza de que en Cristo lo podemos lograr. Hasta aquí le he contado las tres cosas que más he visto que le suceden a las personas para que esas promesas se retrasen o no se cumplan. Y ahora por eso quiero contarles un testimonio que no tiene que ver con la separación total de nuestro hogar, de Pau y mío, porque nosotros vivíamos en el mismo techo, pero espalda con espalda, porque no había plata para pagar otro sitio. Prácticamente también dormía a veces en la sala, dormía en la pieza de mi hija, pero nosotros ya no teníamos nada que nos uniera con un amor honesto, con un amor que realmente es de confianza, de respeto. Entonces nunca hubo como ese acercamiento de ambas partes por buscar a Dios o a alguien que nos arreglara el matrimonio, pero Dios sí envió a alguien que supo cómo llevarnos a los dos a entender que no podíamos dejar destruir el matrimonio. Pero nosotros sí recibimos una promesa que tenía que ver con este ministerio de Cambia el Chip. Algo que cuando yo lo recibí jamás pensé de qué manera esto se iba a poder. Hace 6 años, por una casualidad, mi pastora no pudo ir a una reunión que invitaron a varios pastores de aquí de mi ciudad. Entonces ella me pidió que fuera a ver de qué se trataba y le trajera noticias. Entonces asistí y escuché toda la prédica que llevaron para unos pastores. Y luego, cuando se acabó, el pastor quiso orar por algunas personas porque tenía un mensaje del Señor. Yo, como era en ese momento un líder de matrimonios, solamente me hice como a un lado, dije que eso fuera para ellos
Pero el pastor, después de unas personas, vino hacia mí y entonces empezó a orar y me dijo que en las épocas de antaño habían unos soldados que sostenían un estandarte, era como una bandera que iba delante de todo el ejército y él los guiaba hacia donde tenían que ir en la batalla. Y el pastor me dijo, esto es lo que usted ha sido llamado a hacer. Usted está aquí escuchando estas palabras que Dios quiere que usted las oiga. Dios quiere que usted levante ese estandarte y usted va a saber en qué dirección debe de ir. Porque Dios te va a dar una sensibilidad que otros quizás le digan que por ahí no es el camino o que esa es la dirección equivocada. Pero tú vas a saber en qué dirección debes ir. Y Dios va a traer a aquellos que están en un compañerismo contigo. Otros que sean hombres de valor, que te sigan porque tú estás siguiendo a Cristo. Así que Dios va a estar guiándote y mostrándote cosas y confirmándolas. Así que debes de estar seguro porque el enemigo también quiere hablarte e imitar al Señor. Así que tú necesitas reconocer la voz del Señor. Y van a haber otros que Dios va a traer para confirmarte el camino. Pero has sido escogido para ser el hombre que lleve el estandarte. Yo soy un poco escéptico a esto de las promesas porque detrás de esto hay muchas cosas que se mueven oscuras. Me refiero, sí hay promesas de Dios que las podemos pesar a la luz de la palabra y por el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero en estos tiempos se está dando que a mucha gente para conquistarla la están dando promesas y profecías para tenerla ahí conectada. La cual siento que es la razón más equivocada por la cual nosotros queremos estar conectados con Dios. Pues Dios no quiere que lo busquemos por lo que nos va a dar. Él quiere que estemos con Él por quien es Él. Además, que en estos 3 años que llevo trabajando virtualmente con la gente, he escuchado unas historias atroces de sus iglesias o por parte de sus pastores o líderes. Y yo entiendo que todo mal creyente, cuando no le dicen lo que quiere oír o cuando no le hablan como quieren, cuando uno no demuestra ese amor de Cristo llevándoles la corriente, ellos salen hablando mal de uno y criticando todo lo que hacemos. Yo lo entiendo. Pero también cuando uno conoce un poco más a las personas y ellas exponen las razones y el contexto de lo que sucedió, yo también les creo, porque yo también vengo de una iglesia donde el liderazgo parece ser que no se movía por el Espíritu Santo, donde se tomaron decisiones muy equivocadas y se sostenían en que el Espíritu Santo los había guiado a hacer cosas que realmente, buscándola en la Biblia, no era algo coherente. Entonces, en los tiempos de hoy enfrentamos a mucha gente rota, anulada por sus propios líderes o su iglesia. Gente que prefirió no volver a una iglesia por no sentirse juzgado. Y ahí es cuando uno se queda postrado en iglesias que ya no tienen avivamiento, no está pasando nada. Son ministerios que uno ve que no hay un progreso. Parece ser como que todo lo hacemos por costumbre, porque el que no va a la iglesia está en pecado, no por el verdadero sentido de lo que es congregarnos entre hermanos. Además que qué espíritu puede haber en una iglesia donde uno percibe rápidamente que hay un chismerío impresionante. Tanto así que con Pablo llevábamos 10 años sirviendo en esa iglesia y nos conocían y nos hicimos amigos de un pastor que iba de visita a la iglesia y le dijeron que tuviera mucho cuidado con nosotros porque veníamos de un pasado sexual muy pesado. Que por cierto, un pasado sexual del cual el Señor nos limpió, nos hizo nuevos y te hicimos también una serie que la puedes encontrar ahí en un link o en la descripción de cómo Dios restauró nuestras vidas sexualmente a pesar de que habíamos sido abusados, cómo toda esa idea nos llevó a tener prácticas sexuales indebidas. Entonces, con Pablo trabajando esos 10 años en la iglesia, uno espera haberse ganado la confianza de sus hermanos, de los pastores, y que si se supone que todos estamos en el mismo espíritu, estamos caminando en la misma obra de Dios. Yo siempre he sentido una fuerte atracción por las mujeres y por eso una de las cosas que más me costó a mí fue ser fiel, renunciar a que no podía estar con cualquier mujer. Esa parte en mi sexualidad fue muy difícil, pero la sanidad que Dios hizo en mi vida fue tan poderosa que por eso hoy con mucha fe puedo dar testimonio de que Dios cambia el corazón que sea. Y que lo tenaz es que cuando ya Dios hizo esa obra en mí, yo seguía teniendo una fijación en las mujeres, pero ya no las tenía desde ese punto de vista sexual, sino que entendí que a las mujeres las podía llevar a 2 sitios. O las llevaba a un motel y terminábamos juntos en el infierno, o las llevaba a Cristo para que terminaran en los brazos del Señor. Entonces, curiosamente, las primeras personas que empezaba yo a llevar a la iglesia eran mujeres con problemas matrimoniales o separadas, que eran bonitas, eran muy lindas, pero yo las llevaba a la iglesia porque en ese tiempo yo pensaba que para llevar a alguien a Dios tenía que llevarla a una iglesia. No entendía
que debía era llevarlas a Cristo, enseñarles a orar, leer la palabra, para que a través del Espíritu Santo conocieran al Señor, y eso era suficiente. Resulta que en cierto tiempo la pastora se enfermó, necesitó una enfermera que la cuidara a tiempo completo, y la nena estaba enfrentando una situación difícil, y es que su pareja, que era supremamente posesiva, maltratadora, en 3 ocasiones ya la había tratado de asfixiar dejándola inconsciente, y ahora ya ella, aburrida, asustada de eso, se había separado totalmente de él, se había ocultado, y el tipo a la semana de eso se suicidó. Y a ella le quedó un cargo, un dolor, una conciencia de que como estaba precisamente tan manipulada por ese hombre, ella sentía que ella era la culpable de esa muerte. Entonces con Pau nosotros le hablábamos, la aconsejábamos. Pero resulta que Pau nunca ha sido como alguien que tenga ese llamado a estar pendiente de alguien que está necesitando o alguien que le falta, venga, vamos, visitemos. Ella no tiene ese llamado es mío. Entonces siempre que yo llegaba a la iglesia, mientras que la pastora bajaba, mientras que todo el mundo se acomodaba y estaban ahí practicando la alabanza, yo veía a la enfermera sentadita y solita. Y yo me sentaba con ella a ver cómo estaba, siempre hablar cosas del Señor, nunca nada raro. Lo hacía ahí delante de los ojos de toda la iglesia. Y aún así le decían a Pau, vea Pau, vaya póngale cuidado a Andrés, no lo deje solo. Pau, ¿por qué Andrés está solo con esa mujer? Venga, vaya. Hasta el punto que esto ya no fue un cuidado de nuestros hermanos en oración, sino una persecución. Entonces Pau ya también se incomodó con esto, yo también me incomodé, me mandaron una carta de la iglesia a decirme que me alejara de esa mujer, que para eso había otras personas que la podían discipular. Entonces eso me pareció tremendamente incómodo e injusto, y este cuento de que nos sometamos a nuestros pastores, no, sometámonos al pastor que está haciendo lo que en la Biblia dice que hay que hacer. Yo no estaba haciendo nada antibíblico, pero entonces aquí hay una situación, porque es que yo traigo personas a la iglesia y yo no veo que nadie venga y se encargue de ellas, las acompañe, las ayude, pero ¿cómo es posible que sí me puedan vetar de una cuando yo he traído muchas otras a la iglesia y nadie me ayuda para disipularlas o ir a visitarlas? Entonces ahora resulta que sí soy malo para una, pero no malo para todas. Bueno, esa fue la gota que rebasó el vaso, nos fuimos de esa iglesia, nos vamos para otra, y ya en esa otra iglesia empezó lo de la pandemia, cerraron las iglesias, y ahí fue cuando arrancamos con los videos de Cambia el Chip. Y empezaron a llegarnos muchas personas pidiendo ayuda, tanto así que a veces teníamos nosotros 500 mensajes que tardábamos 3 días en responderlos. Entonces, como ya esto nos estaba quedando grande, fuimos a la iglesia, les llevamos el proyecto, miren, está pasando esto, necesitamos ayuda, ¿cómo podemos ayudar a la gente? Pero a la iglesia no le pareció importante o algo que valiera la pena, porque la pregunta o la preocupación era, ¿y cómo la vamos a controlar? ¿Cómo les vamos a dar seguimiento que se están congregando, que están viniendo a la iglesia? Yo creo que en letras chiquitas, esos diezmos de ellas, ¿a dónde van a ir? Además, que ellas deben de tener iglesias, deben de tener pastores, y eso va a ser muy incómodo porque es como si le estuviéramos robando las ovejitas a otro pastor. El caso es que con todo este tipo de excusas, pues no nos dio apoyo la iglesia. Y como seguíamos nosotros enfocados en sacar esto adelante, pues vinieron unos hermanos en la fe a decirnos, vea, pero tenga mucho cuidado porque, sacar un ministerio es muy difícil. Y si ustedes no están bajo la cobertura de la iglesia, no, esto es imposible, esto no se puede. Entonces, al ver que nadie nos apoyaba, ni como iglesia, ni como hermanos en la fe, pues seguimos con Pau esto adelante. El Señor nos seguía insistiendo en que ellos allá, ustedes acá. Y ahí fue cuando todos los días a la madrugada, tipo 4 de la mañana, el Señor me fue mostrando todo lo que hoy se ha convertido en el manual de restauración. Y gracias a ese manual pudimos nosotros entregar a la gente algo gratuito que pudiera ir avanzando, lo cual nos iba a ahorrar mucho de tiempo en llamada, y más vale lo que no entendieran nos pudieran localizar para explicárselo. Y con todas estas limitaciones fue como vimos que realmente el Señor sí nos dio una promesa y Satanás por todos los lados ha tratado de bloquearla. Pero hoy, gracias a Dios, llevamos más de 2 años y medio y hemos trabajado con más de 1900 separados. Y aquí es donde están las mentiras de Satanás, porque muchas veces yo sentía que estos videos realmente no le iban a servir a nadie. Al principio tuve que luchar con la frustración de que veía que los videos casi no tenían visitas ni nadie los compartía. En varias ocasiones me tocaba empujar a Pau para que grabáramos un video, pues a ella no le gusta mucho este asunto de las cámaras. Yo estaba sin trabajo y por eso cuando me salía algún proyecto tenía que aprovecharlo porque igual teníamos que sostenernos con algo. Pero el tiempo que yo le empezaba a dedicar a ese proyecto era un tiempo que ya no podía yo atender a las personas. Y en mi corazón había un afán por atender a la necesidad de esas personas.
Y así el Señor me mantuvo trabajando 2 años gratis sin el apoyo de nadie o de alguna iglesia. Empezamos con las uñas y seguimos con las uñas. He tenido que aguantarme gente grosera. Y los peores, los que se hicieron mis amigos por su necesidad y a la final se comportaron de manera malagradecida. Gente que se ofende porque no les celebro que su falta de intimidad con Dios ha ocasionado que su matrimonio se vuelva a separar. Y todo porque uno sigue encontrando sus malas actitudes y la falta de compromiso con Dios. Ha habido gente que se ha aprovechado de mí pidiéndome que le ayude y que esté pendiente de ellos y que cuando ella me necesite llamar que yo esté ahí porque va a necesitar de mi ayuda y que esté tranquilo que ella nos va a apoyar financieramente y a la final no nos apoyó con un peso. Gente que se ha comportado como un amigo, pero cuando recuperan su matrimonio, ya hoy ni siquiera un saludo me responden. También me ha tocado ver gente a la cual le hemos ayudado que conoce el material que hacemos y me la encuentro respondiendo a mensajes en Facebook dando consejos mal dados y ni siquiera acordarse de que existe un material con el cual la puede ayudar como le sirvió a ella. Y así es que todos los días cuando yo veo los mensajes ofensivos que me toca borrarlos o después de colgar una llamada con alguien que terminó ofendido conmigo porque no le dije lo que quiso escuchar, sigue siendo un reto seguir haciendo esto por las 10 personas de cada 100 que realmente van a aprovechar este material. Seguir luchando con la idea de que con más de 1900 personas ayudadas vas a ver los comentarios de los videos en YouTube o en Facebook y te vas a dar cuenta que no superan más de 100 ni tampoco las compartidas. Algo tan mínimo como comentar o compartir que no le cuesta nada a nadie. Pero lo importante es que Dios nos dio una promesa y es nuestra responsabilidad creerla y no soltarnos de ella, porque todos los días están siendo parte de ese cumplimiento y todos los días Satanás con sus dardos va a tratar de desenfocarnos. Pero bueno, ya sabes que si necesitas una consejería personalizada en ese video la encuentras. Y si nos dejas un comentario, un me gusta o nos compartes, para nosotros es de mucha bendición. Dios te bendiga.